Espejismos y desmemorias de la cultura ancestral cordobesa. Mocarí, historia de un pueblo caribe desplazado y reemplazado. Su primera fundación fue en el Retiro de los Indios. Lo hicieron motivados porque este era territorio libre para los indígenas a manera de resguardo. De esta manera, y bajo el liderazgo del cacique Mocarí, muchas familias pertenecientes a tribu Pancenú se desplazaron hasta este lugar, en donde encontraron refugio y libertad. La presente investigación estudia la cultura desde su dimensión regional. Comprende las expresiones de la cultura zenú como mediaciones simbólicas que a través del tiempo han elaborado e intercambiado códigos comunes para la construcción social de su historia como pueblo ancestral. Costumbres, tradiciones, mitos, gastronomía, música y demás expresiones culturales del pueblo de Mocarí serán reconstruidos por los habitantes más antiguos del sector y por estudiosos de la cultura zenú. Lo que conozco de Mocarí es que su nombre se originó del cacique Mocarí, un gran líder zenú, al lado del cacique Betancí y el cacique Cereté, que manejaban toda esta región. Aquí había un cacique que le decían cacique Mocarí, que ese cacique era el cacique de todo lo que aquí se pasaban aquí, pero se iban a reunir por eso el Retiro de los Indios, que eran de ellos, iban a reunir todos. Por eso Mocarí lo pusieron Mocarí. En ese tiempo Mocarí lo pusieron Mocarí. Entonces Mocarí no era Mocarí, porque Mocarí se llama el cacique Mocarí. Mocarí no es Mocarí, Mocarí es el cacique Mocarí, ¿cierto? Porque Mocarí fue el cacique de Mocarí. Mocarí fue un gran resguardo que resistió a los primeros embates de los conquistadores. Y vemos que el cacique Mocarí definitivamente fue uno de los que, con los caciques del resguardo de San Andrés de Sotavento, de Cereté, resistieron en forma unida y resistieron fuertemente a los embates de los conquistadores. Bueno, tenemos en cuenta hoy día que la palabra Mocarí responde a una voz amerindia zenú que tiene que ver precisamente con una significación natural, ecológica del río Sinú. La palabra Mocarí significa en zenú fuerza. Entonces, con estos términos quería, pues era connotado como queriendo decir remolino. Donde había remolino, donde había una vuelta, los indígenas llamaban Mocán o Mocarí. Nosotros somos de raza española. El papá del abuelo de nosotros era español. Ese vino dejando hijos. Y por eso es que la familia Ibáñez, la mayoría de todas esas familias son españolas. Cuando los españoles, que ustedes saben que esclavos, no sé qué. Bueno, nosotros entonces vino dejando hijos por todas partes. El contacto del indígena con el elemento conquistador, empezaron a generarse las razas y los apellidos, que nuestros apellidos antiguos de nuestras primeras familias datan que hace parte de ese mestizaje. Por ejemplo, los Arcirias, que son familias propias y antiguas de Mocarí, los Molina, los Gómez, que tienen los Gómez, que son originarios de un apellido netamente español, que viene de toda la región norte de España. Toda esa área allí recibió la influencia de la cultura blanca, de la cultura negra, de la cultura indígena, y se produce gran mestizaje. Desde esa época del siglo XVIII hasta hoy día, vemos que el resultado triétnico de la población de Mocarí es precisamente resultado de una época atrás,
del siglo XVIII. Mocarí era un pueblo muy aparatoso. Cuando salía uno a caminar las calles no tenía lámpara todavía, sino luces, mechones. Entonces uno ya cuando era tarde encontraba aparatos en la calle, encontré una mujer vestida de negro, ¿no? Yo me sorprendí. Al coger yo salí al lado de la izquierda, venía allá para acá, cogí el lado de la izquierda. Y entonces yo seguí mi camino. Entonces al llegar a la casa yo encontraba alto y bajo. Ese era el tiempo de antes que eran muy aparatosos. Llegué a mi casa, llegué un poco sin rumbo. ¿Oyó? Entonces ya entré a empujar la pared, quedaban las hojas de la puerta y no encontraba entrada, porque iba ya sin rumbo, como asustado, ¿entiendes? Entonces al llegar allá, yo empujé y ya abrieron la puerta, no pude hablar más nada. Entonces todas esas cosas eran. Bueno, decían los viejos de nosotros que en el tiempo de antes por ahí vinieron unos profetas. Y entonces allá en la orilla del río el que estuvo un profeta, el profeta Jonás, y dijo que Mocarí nunca sería hundido, nunca se iría a pique, que cuando Mocarí se fuera a pique no había tierra seca por aquí, que lo que era Garzones, Montería, Mateo Gómez, el Retiro de los Indios, todos esos pueblos se anegarían, se hundían, menos Mocarí, y verdad es que nunca se ha hundido, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros quedemos en lo que estamos, nosotros íbamos a monte, cortábamos la leña, se iba a buscar esta vaina, se iba a buscar en burro, arriaban, venía de los lados de Sabanal a buscar agua al río, puro burro, tanque. Bueno, los fandangos eran buenos, siempre iban y hacían la fiesta, no había tantas peleas así. Total es que así se remataba todo esta fiesta. Se sacaba procesión, se hacía de todas esas cosas, quedaban buenas las ideas. Sacaban el Santo San José, al pueblo Mocarí, darle vuelta, todas esas cosas con la banda. Entonces, Mocarí es el resultado de un proceso cultural, histórico, que se cumplió en esa área de Montería. De modo que si ahí todavía realizan el Festival del Bollo Dulce y todavía existe el masato porque procesan el maíz, y esa es una aventura económica de algunas familias de vender el bollo en la orilla de la carretera, esa es una cultura también arraigada, tanto en el mestizo como el de extracción indígena. Y por eso en nuestros contextos culturales, donde expresamos nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, como en nuestro festival del Bollo Dulce Mocaricero, en ese espacio de reconciliación, en ese espacio de mirar las cosas de una forma diferente, de mirar la cara bonita que tiene esta población, ahí mismo estamos reflejando nuestra historia. Ahí está la historia del maíz, que fue uno de los productos que permitió el desarrollo de estos pueblos al lado del Sinú. Mocarí es cultura. Y lo justifico porque la cultura entendida como valores. Nosotros, como habitantes de este importante barrio, manejamos una serie de valores sociales, culturales, que nos identifican. Es más, cualquier persona de Mocarí que diga yo soy mocaricero en cualquier parte del país, en cualquier parte de Córdoba, nos identifican con algo. Dicen, no, Mocarí, el bollo dulce. ¿Y qué significa el bollo dulce? Significa trabajo, tesón, significa solidaridad, porque en el mismo proceso de realizar el bollo dulce participa toda la familia. Uno compra el maíz, otra persona pelan el maíz, otros muelen, otros lo envuelven y otros lo salen a comercializar. Mocarí, cuando eso era un pueblo sano. ¿Cómo será que los papás de nosotros hacían
un trato con una persona de boca y era un trato que se cumplía. Comía, no, de pescado, plátano, pescado, cosas así, que era lo que había más. Ese era el pescado, era lo que había. Eso era lo que uno consumía antes, puro pescado. Y eso fue mi vida, pescar y pescar. Lo hacíamos, nosotros nos enfocábamos aquí en el bollo, cortábamos el maíz y eso y decíamos así, nos cortábamos por Montería. En Montería nosotros con la dirección para vender los bollos para la hora del almuerzo y así es, veníamos otra vez, o nos poníamos a trabajar otra vez, para ir por la mañana amanecido, y ese era el arte de nosotros aquí. Porque desde luego no podemos desprendernos de la comida precolombina. El maíz fue comida precolombina. El maíz hoy día lo tienen en las esquinas asándolo, cuando eso fue comida precolombina. El maíz, entonces es una comida de hoy, de muchos años atrás, miles de años atrás, que tiene vigencia hoy día. Y eso hace parte de la cultura del paladar, si vamos a hablar de eso, ¿no? Y este maíz originario de nuestro territorio, de nuestra América, fue un elemento importante en el desarrollo histórico de estos pueblos. Y en el Festival del Bollo Dulce Mocaricero, lo que se hace es celebrar, recordar, fortalecer la cultura del maíz, de cómo nosotros vivimos y nos desarrollamos en torno a este producto y a sus derivados. Otra cosa que le voy a decir, que los indios, de los indios que habitaban aquí, Mocarí es torcido porque iban buscando la parte alta para ellos colocarse, ¿sí? Porque lo demás era ciénega. La parte alta ellos iban buscando, por eso Mocarí está todo torcido y eso, iban buscando parte alta para ellos meterse ahí, por eso Mocarí está todo largo y está torcido las calles. Por eso es que Mocarí está así. Entonces, como usted sabe que en ese tiempo las tierras no valían, sino una hectárea de tierra lo que valía eran 200 pesos. La gente que iban a pensar de que las cosas iban a valer así, entonces esos viejos no les pararon bola, vendieron todo eso. Espejismos y desmemorias de la cultura ancestral cordobesa. Mocarí, historia de un pueblo caribe desplazado y reemplazado. Mocarí se ha caracterizado por la migración provocada en gran parte por el enfrentamiento, la acción, la interacción o la simple presencia de uno o más actores en conflicto, y que tiende a perderse en el tiempo por su efímero conocimiento y divulgación a través de los medios masivos de información. Todo eso es historia. Esto pertenecía al departamento de Bolívar. Eso se lo hizo el Instituto de Crédito Territorial Bolívar. Que Mocarí en ese tiempo no era así como está ahora. Mocarí era un tiempo, digamos, que la vía era, o esto era un barriado, una vez se viajaba ganado aquí, se atollaban los carros aquí, los carros viajaban por la orilla del río, se atollaban allá, digamos en tal parte, bueno, por aquí, estábamos nosotros aquí entonces. Bueno, Mocarí era unas chozas que había por aquí, y por la calle pasaba el ganado y esto era aquí, un paseadero de ganado que era pura tierra, puro barro. Y después las casitas las hicieron de palma, y aquí vivíamos uno con las casas de palma, y con el barro aquí. Mocarí ha crecido, estaba formado más bien ahora. Se ha formado bastante, pero más costoso. Antes no era así, porque antes no había lo que hay ahora. Lo que hay ahora hay muchas vainas eléctricas y esas cosas, y antes no era, antes era puro mechón, era todo lo que había. Y salía uno a encontrar la calle oscura, uno acostumbrado a andar en las calles así, oscuro así, uno no le temía nada. Así. Mocarí entonces hoy día es un pueblo que tiene muchos intereses culturales, atendiendo al núcleo poblacional que le ha tocado recibir. Si es centro de reinsertados que han llegado, porque la necesidad de los reinsertados de llegar a los pueblos por el estrato en que
está el pueblo, ellos salen a vivir porque es más cómodo, le queda mejor a su estrato y le cuesta menos, digamos, el costo de la vida, porque estar en un área prácticamente marginal. Son áreas marginales construidas cerca de la ciudad, son zonas donde llegan cualquiera a vivir más cómodo, que se siente más cómodo que en el centro de la ciudad, y entonces Mocarí responde a esos intereses, tanto históricos, culturales, de mucho tiempo atrás hasta hoy. Cuando esto Mocarí, esto era, mejor dicho, esto no era así, no era como es que solar, esto era como invasiones, vainas que uno estaba, digamos, lotes, eran lotes. En la actualidad, Mocarí y sus barrios aledaños ha sido producto también del desplazamiento, tanto por los problemas de tipo naturales y por los problemas de tipo de seguridad que se vive en el campo. En el año 1970, nuestro barrio tuvo un barrio anexo a la Universidad de Córdoba, que es el 7 de mayo. Para esa fecha de los años 70, ya Mocarí había crecido y necesitaba expansión, y se invadieron unos territorios del Incora, y fue así como se formó el barrio 7 de mayo. Un 18 de julio, la gente se aglomera en el terreno y se da una invasión. El 19 de julio del mismo año, la policía llegó tumbando las ranchas y eso. ¿Sí? La gente se aglomeró y la policía, cuando vieron la cantidad de gente, llamaron al comando que habían demasiada gente y al rato llegó un comandante de la policía y llegó a un acuerdo con los dirigentes del paro. Para los años 80, cuando se dio uno de los fenómenos de transhumancia humana, de colonización urbana en Montería, cuando se fundó el barrio Cantaclaro, para esa fecha también Mocarí se expandió, porque había un movimiento a nivel departamental de búsqueda de nuevas viviendas, y fue así como nació el barrio 20 de julio. Luego, un 13 de diciembre, el ministro de Agricultura en esa época, Dargel Chadid, nos entrega a todos los del sector 20 de julio, los de la invasión, los títulos. Entonces comienza a crecer Mocarí ya con el 7 de mayo y hoy con el 20 de julio, ¿sí? Que en esa ocasión eran 518 familias. ¿Sí? O un año después apareció el barrio Camilo Torres, que fueron productos también de la colonización urbana que sufrió, el proceso mejor de colonización urbana que sufrió este barrio. ¿De dónde venían? Hombre, del desplazamiento del campo, de los problemas de violencia, de los fenómenos naturales, de inundaciones que surgieron en estos alrededor de Montería, y la gente fue buscando nuevas formas de vivienda. Luego, cuando se soluciona ese problema, el del 20 de julio, le quitan a los parceleros de Mocarí 17 hectáreas que ellos tenían de pan coger, y es donde reubican a la gente que estaba en la invasión de la orilla del río junto al hospital, hoy llamado Camilo Torres. Entonces esa gente la traen de allá y la ubican ahí en Camilo Torres. Entonces de esa forma fue creciendo Mocarí, ya tenía 7 de mayo, 20 de julio y Camilo Torres. ¿Sí? Para los años 90 aparece un nuevo barrio que es El Bosque, que también son colonizadores, que fueron personas que vivían en Mocarí con falta de vivienda, que venían de otras partes, y de esa forma también a través de las invasiones se fueron desarrollando. Posterior a eso se da la negociación del sector que está frente a Mocarí Viejo, o sea, el Nuevo Bosque. Entonces de esa forma Mocarí se fue ampliando, se fue creciendo,
Más adelante, en el año 95, 97, fueron desarrollando otros barrios por la venta de lotes de personas que tenían extensiones dadas por el INCORA y las fueron cediendo y las fueron urbanizando. Luego, un comité distinto al de la invasión, comenzaron a negociar con Jairo García 4 hectáreas que están entre Mocarí y la UPB. ¿Sí? Se dio la negociación de las 4 hectáreas, pero en conclusión no tuvieron la venta de los lotes suficientes, sino para 1 hectárea, que es donde está constituido el barrio El Triunfo, y las otras 3 hectáreas se la vendieron al sindicato de la electrificadora, hoy es de la UPB. ¿Sí? De esa forma, Mocarí ha sido el producto del desplazamiento, y mejor, yo lo llamaría como colonización urbana, debido a efectos de la seguridad en el campo y de los problemas naturales que han surgido a través de los fenómenos naturales. Posterior a eso, se da una invasión aquí en Mocarí. El alcalde de Montería llega a un acuerdo con los invasores y compra 7 hectáreas de terreno, lo que hoy se llama Paz del Norte. ¿Sí? Son 7 hectáreas. En la orilla del río había un sector que le llamaban Media Tapa, ¿sí? Y esa gente fue reubicada acá a otro sector, acá el sector de las parcelas. Y es lo último que se ha dado en Mocarí como vivienda. Mocarí estuvo ubicado en lo que hoy es el Retiro de los Indios, pero debido a las grandes inundaciones, a los fenómenos naturales de inundación, la cantidad de insectos, la cantidad de mosquitos que existía en esa región, en compañía de los encomenderos, y de acuerdo con la misma historia que hay sobre el cacique Mocarí y los curas doctrineros, fue reemplazado, o mejor, fue trasladada a la región que hoy está. Ocurrió que las políticas borbónicas permitían pues, que los blancos y los mestizos tuvieran acceso a las zonas indígenas. No había ningún control del régimen colonial. Entonces ahí empezó a producirse ese fenómeno de mestizaje cultural, espiritual, tradicional y también étnico, porque el mestizaje se dio en diferentes formas. De aquí iban a montear a Montería, porque esto era lo más alto que había aquí en Mocarí. Mocarí es más viejo que Montería. De aquí iba la gente a cazar a Montería. Los viejos de antes decían que de aquí esto era puros caminos reales. Aquí no se andaba en carro, sino en puro burro. Y ahora ya hay otras clases de pescado, pero no es como el tiempo de antes fácil. Yo siempre me pongo a neciar por ahí a veces. Esa era mi profesión, con eso levanté yo todos mis hijos. Yo les daba estudios a ellos y todas esas cosas con el pescado, con el asunto del pescado. Íbamos a vender el río, íbamos a dar agua en burro, con los tanques de agua, llenarlos en la orilla del río y nos veníamos para la casa. Por aquí estábamos nosotros aquí. Entonces los viejos de antes, cuando nosotros ese tiempo, los viejos sembraban arroz para allá, y toda esa vaina. Entonces nosotros, como eran los hijos, entonces llegamos a tener aquí, entonces ellos aquí nos cogieron, nos pusieron a decir, amigo, vamos a hacer esto y esto y esto. Mocarí era solo las 2 calles. ¿Sí? Posterior a eso, se dio una invasión en toda la orilla del río, lo que hoy constituye el sector 7 de Mayo. Mocarí para dormir, para ir a trabajar, para sentirse más cómodo, una forma de vida, y eso es cultura de vida, lo que nosotros observamos de Mocarí con relación a Montería.
Espejismos y desmemorias de la cultura ancestral cordobesa. Mocarí, historia de un pueblo caribe desplazado y reemplazado. Volverán los hijos a la tierra con la fuerza de la identidad. Padre Sol anuncia su momento, Madre Tierra debemos sembrar la semilla guardada en el tiempo. Año nuevo tendrá que brotar, el aporte que hacemos es cierto.